A mí se me ve bien, se me escucha bien. Nada, bueno, pues os quería presentar a todos y todas. Lo primero, acuérdense por fin de los micros silenciados, salvo obviamente la persona que presenta. Carlos Prieto trabaja en la Universidad de Comillas, es compatriota mío, como habrán notado por su acento, este tan característico que tenemos. Y aparte es que tengo la suerte de conocerlo personalmente. Nos hemos reunido alguna vez, incluso en Madrid, en Santiago, y es, digamos que ya clásico amigo de América Solidaria y un gustazo trabajar con él. Entonces, voy a dejar que él mismo haga una pequeña introducción de su tema, pero es reflexionar un poco y después qué ocurre con todo este contexto de pandemia mundial, encierros, medidas sanitarias globales y reflexionar un poco en qué consecuencias puede tener todo esto. Así que nada, Carlos, una vez más, mil gracias por unirte a nosotros y querer, a pesar de que sea allí ya casi de noche, querer dar la charlita. La verdad que es un gustazo. Yo me silencio y voy a estar aquí moderando si hay alguna duda y vamos viendo. Así que todo tuyo. Pues muchas gracias, Javier. Hola a todas y a todos. El gusto es mío, realmente. La complicidad con América Solidaria y mucha de la gente que trabaja allí es antigua, así que un verdadero placer. A ver, alguna aclaración previa. Por culpa mía, digo culpa, por responsabilidad mía, y en todo caso me parece que el título es acertado, la convocatoria de hoy se llama El día después, iniciativas y propuestas que van surgiendo en torno a cómo encarar el post-coronavirus. Y hablaremos de eso, de que es lo más interesante, el tema de las iniciativas y propuestas, pero no solo de iniciativas y propuestas. Yo creo que es conveniente hacer como un análisis de qué está pasando ahora mismo y qué escenario nos va dibujando para pensar precisamente en esas iniciativas y propuestas, en qué hacer, cómo hacer, cuál es nuestro papel en el escenario que nos quedará después, tener una cierta capacidad de análisis. Segunda puntualización, esa capacidad de análisis, como le comentaba antes a Javier, es colectiva. Quiero decir, lo que les voy a contar hoy aquí es una compilación de información, de reflexiones, de análisis que yo estoy siguiendo muy atentamente y que está haciendo gente que es experta en los temas de los que yo voy a hablar. Yo, como digo muchas veces, de lo único que realmente me considero experto es en los Beatles. El resto de las cosas soy, como decía una amiga mía, tengo una ignorancia enciclopédica que abarca todas las áreas del saber. Pero es verdad que en mi trabajo, en la universidad, en comillas, a lo que me dedico, junto con un equipo de gente extraordinaria, es a movilizar a los estudiantes, a los universitarios, en relación con la acción social, con la intervención social, con el compromiso social. Trabajamos en un área de la universidad que se llama Comillas Solidaria, y siempre hemos concebido nuestro papel no como un servicio de orientación al voluntariado, aunque también hacemos eso, sino como un servicio universitario. Y por lo tanto, intentamos integrar la experiencia de compromiso con la realidad, con la experiencia de estar estudiando para ser un profesional en un área concreta, para ser un ciudadano, gente además con capacidad para influir en la realidad, de una manera o de otra. Esta reflexión la hacemos mucho con nuestros estudiantes. El mero hecho de ser universitario, incluso en un contexto como el nuestro, europeo, no deja de ser algo que no todo el mundo hace, no todo el mundo tiene formación universitaria, desde luego no en todo el mundo, no en el mundo, mucha gente no tiene ni siquiera la formación básica necesaria. Y citando a alguien que probablemente no es de los más citados en estos ámbitos, pero uno viene de una cultura un poco pop,
un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta es una frase, si alguien lo conoce, de los cómics de Marvel, de Spider-Man, pero viene al caso. Yo creo que realmente esto es así. Y en ese sentido, bueno, toda esta introducción es para plantear que nuestro trabajo con los universitarios, en comillas, no implica solo, y entiendo que es exactamente el mismo espíritu que tiene América Solidaria, lanzar a la gente a la acción, sino lanzar a la gente a la acción con objetivos, con capacidad de análisis, de propuesta, de desentrañar la realidad. Nuestra universidad es una universidad de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, y los jesuitas, en su planteamiento pedagógico educativo, plantean que el proceso que hay que seguir en estos temas es ver, juzgar y actuar. Ver significa conocer la realidad, saber qué es lo que está pasando. Juzgar significa ser capaz de entender la realidad, ser capaz de analizar por qué pasan las cosas. No solo qué es lo que está pasando, eso sería ver, sino ser capaz de analizarlo, de desentrañarlo, de aprehender la realidad. Y actuar es una consecuencia de las otras dos cosas. Y esto nos parece muy importante. En una universidad, que es donde yo trabajo, uno puede tener la tentación como alumno, también como profesor, como investigador, de bueno, ser un erudito, pero hay que hacer algo con ese conocimiento y con esa capacidad de análisis. Hay que intentar incidir en la realidad. Esto sería la parte de actuar. Una última cita antes de meterme en arena. En estos últimos días yo me he estado conectando también a muchas conferencias online, en parte precisamente para seguir aprendiendo de quien sí sabe de estos temas. Y en una muy reciente participó Rebecca Greenspan. Para quienes no la conozcan, Rebecca Greenspan fue ministra en Costa Rica, actualmente es la secretaria general de la SEGIB, de la Secretaría General Iberoamericana. Y una de las cosas que dice que lo está mencionando mucho, y yo he decidido mencionarlo allá donde pueda porque me pareció que es un elemento clave para este tema que vamos a abordar, es que es verdad que en este momento hay que asumir el corto plazo, cómo enfrentamos la situación actual, cómo conseguimos parar la pandemia, cómo conseguimos atender a la gente que enferma de la mejor manera posible, cómo conseguimos evitar que haya más contagios, cómo afrontamos las consecuencias inmediatas de la situación de confinamiento que tantos estamos viviendo. Y eso además depende poco de nosotros, son las autoridades públicas y otros agentes los que están enfrentando esto. Este es el corto plazo. A nosotros probablemente nos toca pensar más en el medio y en el largo plazo que haremos después. Pero, decía Rebecca Greenspan, y esta es la clave de lo que quería plantear, que el corto plazo y el largo plazo empiezan a la vez. Ya ha empezado el largo plazo y tenemos que estar preparados, tenemos que empezar ya a pensar, a analizar, a ser capaces de ir poniéndonos en disposición, además de sumarnos a las propuestas o de contribuir incluso a las propuestas de reconstrucción. Lo que enfrentamos es inaudito, es un escenario que nuestra generación, cuando digo nuestra generación me refiero a una generación muy amplia, no ha vivido nunca nada parecido. Las consecuencias de lo que va a provocar esta situación son inauditas también, ahora lo iremos analizando, y ya no valen los moldes antiguos, vamos a tener que pensar muy intensamente, que conocer muy intensamente, que hacer análisis probablemente sesudos, pero todos ellos dirigidos a estar en disposición, en capacidad de hacer algo con esto. Bueno, ya que me alargo con los preámbulos. Lo del día después del título, yo se lo planteé así a Jacqueline cuando me preguntó, y me alegro de que lo hayan puesto, solo espero que nadie me pida el copyright, porque en realidad es el nombre con el que una alianza de diferentes organizaciones acá en España ha puesto en marcha todo este proceso
de análisis, de propuesta y de incidencia. Les voy a compartir en este momento, para que tengan en el chat. He puesto las referencias de algunas páginas web, probablemente algunas de ellas las iremos revisando a lo largo de la sesión. Esta página web que espero que puedan ver ahora enseguida es la página web de esta alianza. El día después será, la URL de la web es .org. En realidad es la reconversión de una alianza que se había puesto en marcha aquí en España el año pasado, de diferentes actores que lo que pretendían era impulsar la puesta en marcha y el avance en los objetivos de desarrollo sostenible. Actores del tercer sector, pero también actores del mundo de la empresa. Uno de los 4 socios fundadores es Iberdrola, que supongo que conocen, una transnacional española dedicada a la energía. Y en ese sentido ya era una propuesta interesante. A día de hoy es una alianza que suma más de 50 actores de la universidad, de la academia, del tercer sector, sector social, tanto organizaciones que se dedican más a la intervención social como otras que son más think tanks o espacios de análisis y de propuesta. Suma administraciones públicas, hay 3 ministerios del gobierno español integrados dentro de la plataforma, hay gobiernos municipales integrados en la plataforma, algún gobierno de comunidad autónoma también. Suma a empresas, alguna gran empresa, Iberia, junto con Iberdrola se ha sumado también a la iniciativa, pero también medianas y pequeñas empresas, y suma incluso a organismos internacionales. Así que, de hecho, les voy a compartir una segunda pantalla, que es de esta misma página web. Una de las cosas que han puesto en marcha en este sentido de intentar analizar la realidad y ser propositivos son 4 comunidades de aprendizaje, de análisis y de propuesta. Yo voy a trabajar en la sesión de hoy alrededor de los 4 contenidos de estas 4 comunidades, con alguna variación, pero en esencia serán ellos. El primero de ellos, no necesariamente en el orden en el que yo los voy a plantear, es la comunidad que encara el tema de la cooperación al desarrollo. Cooperación al desarrollo y gobernanza global, en realidad. Ahora los iremos desarrollando. El segundo tiene que ver con ecosistemas y salud, medio ambiente también. El tercero tiene que ver con las ciudades, con la transformación de las ciudades. Yo aquí entraré también en algunos temas que tienen que ver con los gobiernos de proximidad, con gobiernos municipales, no necesariamente las ciudades. De hecho, me interesa un debate entre ciudades y campo, algo comentaremos. Y por último, temas de desigualdad y nuevo modelo económico que yo creo que van a ser clave. Los dejamos para el final porque probablemente son los más evidentes y quizá los que nos lleven más tiempo. Vamos empezando con el primero, si les parece. Gobernanza y cooperación. Es evidente que en este tema, desde la perspectiva de la cooperación al desarrollo y de la ayuda humanitaria, hay algunos retos inmediatos muy sangrantes y que hay organizaciones que están teniendo que afrontar probablemente con pocos medios y además en un contexto muy, muy complicado. Para empezar, esta reflexión se hace en Europa, sobre todo en referencia a África, que además la tenemos al lado y en un contexto como este es un tema que no es menor, pero probablemente es aplicable a muchos otros lugares del planeta. ¿Cómo poner en práctica, por ejemplo, medidas básicas de higiene que son una parte evidente de la solución o de la prevención en un momento como el que estamos viviendo, donde no hay agua? O cómo abordar el confinamiento en grandes urbes o en campos de refugiados, y en particular en grandes urbes con
índices de hacinamiento grandes, con mucha economía informal, con mucha gente que vive de su trabajo del día a día. Bueno, estos son retos evidentes que tenemos ahora mismo. Pero hay muchos retos a futuro también. Esta crisis va a tener impacto a muchos niveles desde esta perspectiva del desarrollo y de la cooperación y de la gobernanza de todo ello. Por ejemplo, en temas vinculados a la movilidad humana y las migraciones. Es muy evidente que en este momento la afectación es directa, pero el tema que tiene que ver con las políticas, con los modelos de gestión de las movilidades humanas, de las migraciones, va a ser muy grande. Un par de apuntes, solo por reflexionar en torno a cosas que a mí me parece que son interesantes que vayamos abordando hoy, porque nos pueden llevar a caminos completamente distintos. El gobierno de Portugal, nuestros vecinos muy admirados por mi parte, una de las primeras medidas que tomó ante la situación actual de confinamiento, etcétera, etcétera, fue aprobar una regularización extraordinaria e inmediata de todas las personas extranjeras que estaban viviendo en Portugal en situación irregular. En parte, como una medida de protección de salud global, pero en parte también como una primera reacción, en mi opinión, intuitivamente muy potente, que tiene que ver con que no solo hay que proteger a todo el mundo, sino con que van a hacer falta todas las manos, y perder el tiempo en cuestiones que tengan que ver con la regularización o con la regularidad de la estancia pueden ser contraproducentes. Por contra, el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, está planteando un posible cierre de fronteras como medida inmediatamente posterior, desde un planteamiento muy nacionalista y que tiene que ver con la defensa del derecho de los ciudadanos estadounidenses, según su presidente Donald Trump, a los puestos de trabajo que van a ser un bien escaso en el futuro inmediato. La crisis va a tener un impacto muy evidente, hablaremos de ello con más detalle en unos minutos, en temas relacionados con el cambio climático y con todo el proceso que se estaba viviendo a nivel mundial, incluido la última cumbre del clima que se celebró en Madrid, aunque debería haberse celebrado en Santiago de Chile. El tema de cómo se va a gobernar globalmente, cuáles van a ser los acuerdos internacionales que se tomen en torno a estos temas, van a ser muy relevantes también. La conexión entre lo que está sucediendo y temas vinculados al cambio climático es muy evidente, la veremos en un ratito. Hay un impacto muy evidente también desde el punto de vista de los derechos humanos. Hay cosas que ya están pasando ahora y que son muy inquietantes. Por dar alguna pincelada sobre algunos temas, podríamos hablar de muchos. ¿Qué ocurre con las personas sin hogar o con las personas en situación de calle en un momento de confinamiento? Acá en España, por ejemplo, en concreto en Madrid, donde yo vivo, se han tomado medidas de internamiento cuasi obligatorio en albergues para personas que viven en la calle y que en muchas ocasiones no acuden a los albergues porque no quieren acudir a los albergues. Y es dudoso que esta medida esté respetando sus derechos. Hay un debate muy importante también en nuestro entorno, pero a nivel global también, en torno a personas que están confinadas ya de hecho, lo quieran o no. Evidentemente, las personas presas, por ejemplo, y cómo se ha enfrentado este tema en diferentes países está siendo objeto también de análisis por parte de Human Rights Watch, por ejemplo. Pero hay otras personas que están confinadas también sin quererlo. Hablábamos antes de las personas que están en campos de refugiados. Y en nuestro contexto, por ejemplo, acá en España, los centros de internamiento de migrantes. Muchos de ellos, los centros de internamiento no son prisiones, son centros de internamiento para personas que han cometido una ilegalidad administrativa, no penal, que es estar residiendo en España sin tener permiso de residencia o de trabajo. La
única justificación que tienen estos centros de internamiento es asegurar que personas que han sido detectadas en esta situación y que el Estado español pretende expulsar de vuelta a sus países de origen, están localizadas durante un plazo que debería ser relativamente breve de días antes de poder efectivamente subirles a un avión y devolverles a su país. En un contexto en el que no hay posibilidad de movilidad, los centros de internamiento de migrantes en España al principio no se hizo, pero luego sí se han abierto. No hay personas en los centros de internamiento de migrantes, salvo en Ceuta y en Melilla, que son dos ciudades españolas que están en el norte de África, limítrofes con Marruecos. Es muy dudoso también, por ejemplo, que aquí se estén respetando los derechos humanos. ¿Qué ocurre con el derecho a la educación? Luego entraremos en este tema. En el caso español, les hablo de lo que conozco, el análisis que se está haciendo tiene que ver, nosotros estamos acabando el curso. No es la misma situación para ustedes, para nosotros esta situación ha venido en el mes de marzo y es altamente improbable que antes del mes de junio, que es cuando aquí terminará el curso escolar, haya la más mínima posibilidad de que los alumnos se reincorporen al colegio. Todo el sistema educativo ha reaccionado tan pronto como ha podido, con los medios que tenía a su disposición, para convertir la educación en educación a distancia. Se estima que en España en torno al 10% al menos de los alumnos en edad escolar no tienen acceso a los medios necesarios, no tienen un computador en casa, no tienen conexión a internet o la tienen de pago y les es imposible o no cuentan con los medios suficientes para ser acompañados. ¿Qué ocurre con el derecho a educación? ¿Cómo se va a encarar esto a futuro, ¿no? ¿Qué ocurre con la protección ante el desempleo, que es un derecho también, en un contexto en el que se estima que en el caso español, por seguir dándoles referencias, saldremos de esta con 2 millones de desempleados nuevos? Probablemente algunos de esos puestos de trabajo, ojalá que muchos se recuperen con cierta rapidez, pero probablemente muchos no. ¿Qué ocurre con el derecho a la información? Este es un tema clave, tanto desde el punto de vista de la información que recibimos y de la libertad de prensa, como el derecho que tenemos a ser informados por nuestras autoridades públicas de lo que está sucediendo realmente, ¿no? En general como sociedad, pero también específicamente, en concreto, por ejemplo, las personas que están dando la cara por todos nosotros, el sanitario, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Toda esta reflexión de lo que está sucediendo ahora en torno a los derechos humanos hay que trasladarla también a qué puede pasar en el futuro. Hablaremos alguna cosa también más adelante. Bueno, ¿qué ocurre respecto de temas que tienen que ver con la igualdad de género? En España, una vez más, el número de denuncias por temas relacionados con la violencia machista ha aumentado con el confinamiento. La inquietud es que hay muchas mujeres que están confinadas con su maltratador, que ocurre igualmente con la violencia intradoméstica, no solo de hombres hacia mujeres, que ocurre con las situaciones de abuso en el plano sexual, que como sabemos inquietantemente en la mayoría de los casos se producen en el núcleo familiar, etcétera, etcétera, con una situación como esta, ¿no? Bueno, aparte de los retos a futuro del impacto de la crisis en estos temas, me gustaría hablar de los retos a futuro en positivo. ¿Qué se puede hacer? Lo desarrollaremos más adelante para encarar este tema con una mirada de multilateralismo activo frente a la tentación del repliegue nacionalista. Si la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, nos dan o no una pista por la que seguir transitando, si es el momento de olvidarnos de ellos o, por el contrario, de asumirlos precisamente como el norte hacia el que debemos caminar. Es preocupante, como retos a futuro también, desde este punto de vista del desarrollo,
y de la gobernanza del desarrollo, si este escenario puede producir un shock de desigualdad todavía mayor en países ya muy desiguales. Y con gobiernos que ya tenían una agenda política en donde el tema de la inequidad y de la desigualdad no era precisamente su punto fuerte. Estoy hablando de países como la India, pero en el contexto latinoamericano también, con el gobierno actual, como Brasil, por ejemplo, ¿no? Y es importante pensar, ahora hablaremos un poco de este tema, en cómo va a afectar económicamente toda esta situación a todo el sistema de cooperación al desarrollo. ¿De dónde va a venir la financiación que hasta ahora venía de muchos actores, pero en particular que iban esencialmente del norte al sur, ¿no? Antes de entrar en este tema de la financiación, sí que me gustaría, y aquí ya empiezo a apuntar alguna cosa que tiene que ver con propuestas o con análisis que se van haciendo en torno a estos temas, o con intuiciones de qué es lo que va a pasar. El planteamiento de la probablemente va a haber una redefinición en las prioridades de la cooperación internacional. La acción humanitaria probablemente pasará a ser un capítulo importante y con absoluta seguridad pasará a serlo el tema de la cooperación sanitaria y científica. Una de las reflexiones evidentes, ahora que tenemos una pandemia que está afectando al mundo entero, aunque tenemos casos muy recientes de pandemias que han afectado en el sudeste asiático o en África y que no nos han importado mucho porque no nos afectaban al resto, bueno, esta que se ha convertido en una pandemia global nos pone ante la evidencia de que solucionar el problema en casa, si no se soluciona en la casa de al lado, no sirve absolutamente para nada, ¿no? Vuelvo al debate fundamental sobre el futuro de la ayuda. La demanda se va a disparar, parece muy evidente. Algunos análisis, por hablarles de su contexto, dicen que en América Latina el número de personas que van a caer en situación de pobreza después de este escenario puede rondar los 35 millones de personas que no estaban en situación de pobreza y ahora van a estarlo. La demanda se va a disparar y la disponibilidad de recursos se va a reducir. Va a haber un problema muy serio de ingresos fiscales en todos los países y también en los países tradicionalmente donantes. Esto va a afectar no solo a la cantidad de la ayuda, sino al foco donde se ponga la ayuda, como decía. La sanidad parece evidente que será el foco, pero algunos campos como la educación o la alimentación, que por otra parte tiene mucho que ver con el tema de la sanidad, probablemente van a sufrir mucho. Solo un apunte mínimamente en positivo desde la perspectiva de América Latina en concreto y de otras zonas del mundo. No es imposible que haya un reequilibrio en la capacidad negociadora entre el norte y el sur, que puede tener que ver con muchos temas, pero en particular con uno. El norte está demandando personal sanitario y personal cualificado para otros ámbitos, y de hecho se está dando un vuelco en la política migratoria en este campo. Un vuelco que era impensable hace solo unas semanas y que ya es activo, que ya es real, que ya ha cambiado. Esto puede dar bazas negociadoras a los países del sur. Puede ser una oportunidad para introducir reformas en el ámbito de las migraciones. Bueno, por dejar un tema apuntado. Paso al segundo de los 4 bloques que quería plantear hoy, que es el de ciudades y gobiernos de proximidad. Este escenario que estamos encarando plantea algunos aspectos críticos en el gobierno de las ciudades. Algunos inmediatos también. Tenemos en este momento un problema social y económico emergente. Las ciudades son esencialmente lugares de sector de servicios, no solo, evidentemente, pero esencialmente lo son, y los servicios en general, y algunos muy en particular, desde luego los que tienen que ver, por ejemplo, con el turismo,
están siendo muy fuertemente golpeados, muy fuertemente golpeados. Tenemos un problema que gestionar aquí inmediato y que va a afectar al futuro inmediatamente posterior a este escenario. Pero también este escenario yo creo que nos sirve para aprender en este proceso cuestiones que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida y que pueden ser enseñanzas útiles para los gobiernos municipales que finalmente con este planteamiento de la subsidiariedad son los gobiernos más cercanos a la vida de los ciudadanos. Estamos descubriendo o redescubriendo el teletrabajo con todo lo que tiene de malo y de tedioso, pero también como una alternativa que probablemente no será la única, pero que emerge como una posibilidad real que va a posibilitar, por ejemplo, la reducción de millones de desplazamientos en nuestras ciudades, con la afectación que esto supone también para el medio ambiente, redescubriendo la vida familiar, social, evidentemente temas que tienen que ver con la calidad del aire. Esto en Madrid y en Santiago es una realidad que conocemos bien por su efecto. La necesidad y la demanda que nos surge de espacios verdes y temas sobre todo que tienen que ver con infraestructuras, incluidas infraestructuras de transporte y de la red de transporte público, que probablemente son reflexiones que van a ser importantes en la gestión de nuestras ciudades en el futuro. También están surgiendo iniciativas, algunas que tienen que ver con la propia sociedad civil, otras con la reacción de estos gobiernos de proximidad y otras con propuestas que se ponen encima de la mesa para enfrentar el futuro inmediato, que tienen que ver con cómo estos gobiernos locales pueden dar respuesta económica y social. Como, por ejemplo, el tema de rehabilitación de viviendas o impulsos a la economía circular pueden ser aportes que hagan los gobiernos municipales, no solo para reactivar la economía, que también, sino para hacerlo con una orientación que mejore nuestra calidad de vida y que mejore también nuestro entorno. Decía que están surgiendo redes de colaboración ciudadana. Supongo que la experiencia que están viviendo allá es parecida a lo que pasa acá. En situaciones como esta y con personas mayores que viven solas o con personas que necesitan de apoyo especial o con personas que quizá no estaban en especial necesidad pero ahora lo están ante la situación de falta de ingresos, surgen inmediatamente iniciativas de colaboración, algunas espontáneas, otras más organizadas, algunas muy, muy locales y otras que se extienden más rápido. Y más todavía en un momento como este, en el que tenemos esta bendición, que en este momento desde luego lo es, de la posibilidad de conexión a través de medios que hace 15 años no existían. Conviene investigar y entender bien qué redes están surgiendo, cuáles son los objetivos, que yo creo que estos están claros, sino sus capacidades, sus capacidades de movilización. Y conviene tener en cuenta que debemos apoyarlas en el futuro, que la solidaridad que se está organizando de forma espontánea probablemente es la que mejor refleja la capacidad organizativa que tiene la propia sociedad y que además nos da algunas pistas de cuál es el paradigma de actuación con el que debemos comportarnos en el futuro. Les decía antes que me interesa el debate de dónde vivimos y cómo vivimos. Yo no tengo una respuesta, pero sí hay muchas preguntas en torno a si las ciudades son la prioridad o si deberíamos pensar en nuevos modelos de habitabilidad. Una vez más, Madrid y Santiago de Chile, donde están la mayoría de ustedes, pero también otras ciudades de
de América Latina, muchas grandes ciudades, mucho mayores que Madrid, estoy pensando en Lima o en la Ciudad de México, desde luego, o en Bogotá, generan muchos problemas y los están evidenciando en este momento. Es cierto, yo tengo la suerte de trabajar en Madrid, pero vivir en un pequeño pueblo a unos cuantos kilómetros de Madrid, que una situación como esta se enfrenta mejor y se gestiona mejor desde un pueblo pequeño. Y sin embargo, por entrar en el debate, las ciudades son los espacios que nos han permitido generar recursos que solo por haber una gran concentración de población pueden aparecer ahí o pueden tener sentido, en un sentido, digamos, de economías de escala en las propias ciudades. Para empezar, los hospitales, que en este momento son muy evidentemente un lugar, y otras intangibles como la capacidad de iniciativa. En las ciudades ocurren muchas interacciones. Por lo tanto, yo no tengo una respuesta clara, pero me parece que es un debate interesante. En todo caso, la mayoría de nosotros vivimos o trabajamos o tenemos un vínculo fuerte con las ciudades y este es un proceso creciente en el mundo entero. Va a ser importante o va a ser interesante en todo caso analizar qué ocurre, con qué criterios enfrentamos el desarrollo futuro de nuestras ciudades y si vamos a darle prioridad a las economías de proximidad frente a las economías de escala, que esto cambiará en buena medida no solo nuestros hábitos de consumo, sino procesos productivos y de desarrollo, si habrá un desarrollo definitivo de la economía colaborativa, una economía colaborativa real, no esto de compartir coches alquilados, etcétera, etcétera, la economía circular, nada más. Tercer capítulo, medio ambiente, salud. Voy a empezar este capítulo con la mención a un tema que me genera pudor siquiera enunciarlo, pero que yo creo que es importante. Me genera pudor y sobre todo me interesa que no se entienda que estoy considerando que hay ningún elemento positivo en nada de lo que está sucediendo, porque de hecho me parece que las consecuencias van a ser tremendas. Y sin embargo, no deja de ser verdad que en China, si nos creemos los datos oficiales, ha habido en torno a 4.000 muertos como consecuencia de la epidemia. Probablemente son muchos más. Pero en un país en el que más de 1 millón de personas al año mueren como consecuencia de su afectación por estar expuestos a una contaminación tremenda. Algunos estudios dicen que solo en la zona de Wuhan el confinamiento y la reducción de la contaminación ambiental que ha traído ha supuesto que 4.000 menores y 73.000 adultos hayan salvado la vida por la reducción de la contaminación. Este es un experimento inverso. Es evidente que nadie pretendía hacer este experimento y que simplemente nos estamos enfrentando a una realidad. Pero también es verdad, como comentaba un amigo mío el otro día, que conviene no dejar pasar este tipo de datos. En realidad, lamentablemente, este tipo de situaciones o algunas situaciones similares son las que han provocado cambios. Son aprendizajes que nos ha dado la historia. El crack del 29 y la Segunda Guerra Mundial, como dicen en uno de los artículos que les he compartido, fueron los que definieron las bases del moderno estado de bienestar. Sin esos dos momentos terribles de la historia del siglo XX, no habríamos empezado a construir un modelo de un Estado protector, que en particular en Europa es la base social en torno a la que organizamos nuestra vida. Y de alguna manera en América Latina, de una forma más ligera, pero con muchas posibilidades, y esto es importante para lo que hablaremos después, de desarrollo todavía,
este modelo puede ser útil. Y la epidemia de gripe de 1918, la llamada en su momento gripe española, que es la situación más reciente que en Europa recordamos un escenario parecido a este y hace más de un siglo, fue la que ayudó a crear los sistemas nacionales de salud en varios países europeos. Nadie quería esta situación, es evidente que no estamos buscándola, pero una vez que la tenemos delante puede ser el escenario sobre el que pensemos juntos que reconstruimos. Y en este tema que tiene que ver con el medio ambiente y la salud, es muy importante. Lo paradójico es que este virus explota las características de la vida que nosotros mismos nos hemos dado. En otros momentos de la historia habría afectado a un lugar concreto y probablemente con mucha virulencia, como ha ocurrido en otros momentos de la historia, pero no habría tenido la incidencia mundial que tiene. La tiene por la situación de superpoblación, por el turismo masivo, por las urbes inmensas en las que vivimos, por los viajes aéreos constantes, por la existencia de cadenas de suministro que están a miles de kilómetros de distancia, todo el comercio transfronterizo de bienes de todo tipo y por una extrema desigualdad en el reparto de la riqueza y en los sistemas de salud públicos. No vamos a deconstruir nada de esto, aunque algunas de las cosas probablemente las vamos a repensar. Pero convendrá tenerlas muy en cuenta, porque había información científica sobre posibles pandemias. Había artículos publicados que localizaban la provincia de Wuhan, en China, como un posible foco de una pandemia mundial. Nadie está intentando hacer de profeta a posteriori. Estos análisis han acertado, lamentablemente, quizá otros no lo hayan hecho, pero la posibilidad de que se diera un escenario como este estaba muy claramente puesta encima de la mesa. Sus consecuencias también estaban analizadas. Los decisores políticos probablemente no han tenido la información aterrizada o no han sido capaces de analizarla o, en el peor de los escenarios, no han querido enfrentar una situación solo hipotética con inversiones que probablemente eran muy importantes. Lo vamos a hacer a partir de ahora, es lo que decía de los aprendizajes de la historia. Es importante saber de dónde venimos, qué sabíamos y no se ha tenido en cuenta. Es importante saber dónde estamos, saber o intentar analizar qué es lo que no sabemos, pero sabemos que deberíamos saber. Y es importante saber a dónde vamos. Nosotros no vamos a tomar estas decisiones políticas, pero la capacidad de la ciudadanía para influir en que se tomen, yo creo que va a ser grande. Ahora en un rato hablaremos de eso. Las enfermedades infecciosas, paradójicamente, no aparecen en la Agenda 2030, no están mencionadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, sin embargo, es evidente la interrelación que hay entre nuestra salud y la salud de los ecosistemas. Lo que sí aparece en la Agenda 2030 es la salud como bien público global. Es muy probable, y en esto también la ciudadanía vamos a tener un papel activo y las organizaciones de intervención social vamos a tener también que tener una voz, sobre el debate que debería abrirse sobre la cobertura universal de salud, que no es una reivindicación política, es un objetivo de la Agenda 2030. Este sí. La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un acuerdo firmado por prácticamente todos los países del mundo y que se pusieron, digamos, unas metas para alcanzar de aquí en ya solo 10 años, plantearon como un tema de la agenda política global que hubiera una cobertura universal de salud. La salud, y no solo ella, probablemente también la educación, la investigación científica. Si hacemos bien nuestra tarea como sociedad y si nuestros líderes hacen bien su tarea como líderes, puede empezar a ser vista salud, educación, investigación como sectores de inversión, no como sectores de gasto. No es
invertir en salud, en educación, en investigación, dejará de ser percibido, si vamos por el camino correcto, como una partida presupuestaria del presupuesto público donde se gasta, y se verá como algo que necesitamos para construir una sociedad mejor y, por lo tanto, como una inversión. Dentro de la investigación más vinculada al tema sanitario y que nace como consecuencia de la que se ha puesto en marcha en torno al COVID-19, va a haber un debate muy crudo sobre la investigación farmacéutica y el acceso a medicamentos esenciales. Este es un debate que ya es antiguo y que algunos países, en este caso India es un ejemplo en positivo, vienen liberando desde hace mucho. La lucha por poder no solo fabricar, sino distribuir medicamentos genéricos que salvan la vida de millones de personas frente a patentes que evidentemente tienen que existir, si no, no habría inversión, por lo menos inversión privada en investigación farmacéutica, pero que no viven una competencia real con estos genéricos que en todo caso no podrían comprar las personas que se benefician de ellos. Es una lucha antigua. Muy probablemente este debate va a ser un debate intensísimo y que se reabrirá con mucha intensidad. Para acabar con este tema, me parece que el debate que se abre también este debate que voy a plantear, creo que también es importante. Si esta es una oportunidad para poner el foco en un modelo de desarrollo, y cuando hablo de desarrollo aquí me estoy refiriendo a desarrollo económico, de producción, de generación de riqueza, de reparto de la riqueza, que esté alineado con los principios ecológicos. Hace unos días se conformó en Europa la Alianza Europea para una Recuperación Verde, que lideran gente tan poco sospechosa de, digamos, revolución perroflautista, como diríamos acá en España, como antiguos responsables políticos de diferentes países, miembros del Parlamento Europeo, liderados por un parlamentario del Partido Liberal, grandes empresas europeas, etcétera, etcétera. Yo creo que este va a ser un tema clave también, y con este enganchamos, de hecho, con el cuarto y último punto, que es el de la desigualdad y el nuevo modelo económico. 3 ideas clave para abordar este tema. Este escenario nos ha mostrado la vulnerabilidad, pero yo creo que también nos ha mostrado que no todos somos igual de vulnerables. Hola. Por favor, los micros. A ver, ya está. Carlos, perdona, si continúa. Nada, no, es que igual había alguien que quería preguntar algo. ¿Sigo entonces? Sí, eso es. Adelante, adelante. Ya he silenciado. Vale. Bueno, decía este tema de la vulnerabilidad y que no todos somos igual de vulnerables. Hablaba antes del acceso a Internet, ¿no? En particular para la educación. La brecha digital, el analfabetismo digital y las consecuencias que va a tener en la empleabilidad, me parece que son temas clave también, que en este momento en el que la principal vía de comunicación, de información, de interrelación, incluso de trabajo para muchos es Internet, es muy evidente. Es un problema para las personas mayores que no tienen quizá las habilidades para el acceso, pero es un problema también para muchas personas, en particular adolescentes y jóvenes con bajos niveles formativos, que se van a encontrar con que su empleabilidad, si era complicada, va a ser peor todavía. Esta catástrofe que estamos viviendo tiene características propias. No tiene los efectos devastadores de una guerra, que es uno de los elementos con los que se la ha comparado por analogía en muchas ocasiones en estas semanas. Y sin embargo, tiene algunos elementos que le son muy propios y que son completamente novedosos. En muy pocas semanas, de una manera muy, muy concentrada en el tiempo, en muy pocas semanas, ha generado secuelas que van a durar décadas. Y que
a generar la evidencia de la vulnerabilidad de una parte de la población que ya era evidente y que van a generar nuevas vulnerabilidades. Va a haber pérdida de puestos de trabajo, en particular de los jóvenes, muchos puestos de trabajo, y probablemente en el proceso de recuperación del empleo va a haber un proceso de precarización del empleo también. Y va a ser muy importante el papel que jueguen las empresas y de qué manera, y aquí como ciudadanía también vamos a tener un papel fundamental, reclamemos a las empresas su social. Ahora entraré con algo de detalle en un momento en este tema. La segunda idea clave respecto de este tema. Acabamos de vivir, como quien dice, una crisis global, la crisis que comenzó en el año 2008. Solo 12 años después estamos viviendo otra con unas afectaciones económicas brutales. Pero hemos aprendido algo de la crisis de 2008 y es que según cómo se enfrente la salida de esa crisis, se puede generar con las mismas medidas que se utilizan para salir de la crisis, en términos macroeconómicos, una mayor desigualdad, una mayor precariedad y una mayor inequidad, que de hecho todavía arrastramos. 12 años después del inicio de esa crisis no hemos recuperado los niveles de equidad que teníamos antes. Esta es una lección muy importante para ver qué medidas económicas, políticas, sociales se enfrentan, con qué medidas enfrentamos esta situación que se nos viene. Y la tercera idea clave, la venía apuntando con algunas de las cosas que he ido diciendo, sería que ahora sí, antes solo lo mencionaba como una posibilidad, aquí hago una apuesta explícita, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la transición que nos suponen deberían ser digamos, la agenda política con la que nos pongamos a trabajar. No solo este escenario no desdibuja la lógica de esos objetivos, sino que yo creo que los evidencia más que nunca. Lo creo yo y lo creen muchas personas y en ese sentido se está trabajando. Algunas preguntas. ¿Cuándo se recuperarán los niveles de producción actuales? Y de la misma manera o no que estamos produciendo ahora. ¿Con qué secuelas sociales? ¿Con qué niveles de endeudamiento público? Ahora entraré en este tema. Iba a ser un tema clave. La falta de ingresos fiscales por parte del Estado, resultado de una situación económica anémica en la mayoría de los países, en solo muy pocas semanas, va a provocar o no y con qué grado de aceptación social una subida de impuestos. Va a estar dispuesta la ciudadanía, va a estar dispuesta si tiene claro que va a haber una gestión de esa presión fiscal que tenga que ver con una protección para todos, en particular en gasto sanitario, quizá en otros también. Es un debate que probablemente no vamos a poder eludir. Decía antes, vamos a tener problemas serios de endeudamiento del Estado, de los estados. Y uno de los problemas que tiene este endeudamiento tan serio, que va a responder por una parte a la merma en los ingresos fiscales y por otra a las ingentes necesidades que se van a tener que enfrentar, uno de los problemas que tiene, digo, es que va a afectar a generaciones futuras. Van a ser deudas que van a contraer los estados probablemente a muy largo plazo, y esto va a afectar, y es conveniente tenerlo en cuenta, saberlo y además asumirlo socialmente, la capacidad de nuestros gobiernos durante probablemente décadas de su capacidad de actuación. Y es particularmente importante en países muy endeudados. El caso de Argentina, por ejemplo, ¿no? Que ya de hecho estaba negociando quitas y moratorias en su deuda. En este momento, si no hay acuerdos globales respecto de este tema, puede haber situaciones de colapso de diferentes estados. Se va a poner encima de la mesa, este es uno de los temas que va emergiendo con fuerza, un debate que hace unos años solo estaba en el plano de la academia, que luego trascendió a otros planos de la intelectualidad, que luego entró en la agenda de algunas organizaciones sociales, luego en alguna agenda política, y que ha tenido algunas iniciativas, muy pocas, pero alguna ha habido, localizadas en diferentes partes del mundo, que es el tema de la renta básica. Este va a ser un debate clave.
La renta básica, para quien no lo sepa, y con un brochazo gordo, es un ingreso incondicionado que recibe en su versión original todas las personas de una sociedad, solo por el hecho de serlo. Probablemente vamos a caminar hacia un modelo de renta básica esencialmente para la población más vulnerable y que supone un ingreso, digamos, un impuesto inverso y además no condicionado, con la idea de que todo el mundo tiene derecho a las condiciones mínimas de dignidad y de tener y de cobertura de derechos básicos, ¿no? Se ha comenzado ya el diagnóstico y análisis de propuestas viables. En España el Gobierno anuncia que dentro de un mes se pondrá en marcha un modelo de renta básica del que todavía no ha dado detalles y que no pretende además que sea una medida temporal, sino que venga para quedarse. Esto va a suceder en diferentes partes del mundo y es un debate en el que habrá que estar muy atento. En particular, en países de renta media que, haciendo un esfuerzo, y probablemente un esfuerzo notable, pueden asumir algún tipo de modelo de renta básica. Brasil lo ha hecho. No lo está haciendo con el actual gobierno, pero lo hizo en el pasado. No es imposible y probablemente es una de las medidas que con mayor dignidad además garantizan unos mínimos de capacidad de desarrollo de proyectos vitales para una parte importante de la población. Va a haber un debate muy importante. Yo creo que también es un tema clave en cuanto a cuál es el papel del Estado y cuál es su capacidad o incluso su deber de intervención. Intervención no en el sentido clásico marxista de control de los medios de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Más en un sentido keynesiano. Probablemente estamos ante un escenario en el que vamos a tener un tercer momento de la historia reciente después del New Deal y del Plan Marshall, en el que va a haber mucha necesidad, no ya solo planteamientos teóricos o políticos de inversión pública, sino mucha necesidad de intervención y de inversión pública. Vamos a recuperar el debate del papel del Estado protector y también como inversor. Hablaba de las rentas mínimas y de las rentas básicas, pero también como un reactivador de la economía y sobre todo como un garante de los derechos sociales. Y este es un debate que debe extenderse más allá de la Unión Europea o de la OCDE, hacia, como decía, países de renta media que de una manera probablemente distinta también pueden reflexionar y quizá deban hacerlo en torno a estos temas. Va a haber un debate muy interesante en la colaboración entre lo público y lo privado. Lo público va a tener que jugar un papel, como decía, quizá incluso de un cierto, no sé si llamarle control, pero sí de dirección de la recuperación económica, incluso haciendo apuestas, ahora hablaremos un poco de este tema, fuertes por escenarios de reindustrialización. Desde luego en el escenario de Europa esto va a ser así. Toda la percepción que ha habido de desabastecimiento de productos que muy evidentemente necesitábamos y que no teníamos la capacidad para producir porque hemos reconvertido nuestra cadena de producción, la hemos trasladado a terceros países o hemos dejado que se produzcan en esos terceros países porque finalmente el precio final de compra nos era más interesante. Este debate se va a producir y va a haber un proceso seguro de reindustrialización y probablemente además alentado por el Estado. Pero también va a ser importante en esta relación entre lo público y lo privado y la colaboración las iniciativas privadas que apoyan las necesidades públicas y cómo el sector productivo, el mercado, las empresas van a jugar y van a poder jugar, de hecho algunas ya están decidiendo que quieren jugar ese papel de apoyo a las necesidades públicas en el sentido de sociales, y va a ser muy importante además el rol percibido de las empresas en las necesidades globales. Cómo las personas vamos a empezar a decidir nuestra
como consumidores, apoyando a aquellas empresas que nos generen confianza, no solo porque nos ofrecen un buen producto, un buen precio, sino porque son agentes que se comprometen con la realidad social. No sé si está pasando allá en América Latina, acá en Europa, la reacción de las empresas en sus mensajes comunicativos publicitarios ha sido inmediata. Después de una primera fase, digamos, de complicidad, de consuelo, de solidaridad, está empezando una segunda fase que algunos expertos creen que además va a ser clave en el éxito futuro de estas empresas, donde se están posicionando precisamente como actores comprometidos con las necesidades sociales. ¿Dónde producirán las empresas? Estaba diciéndolo ya, el criterio de soberanía alimentaria puede trasladarse a otros ámbitos. Este criterio de necesitamos producir acá lo que necesitamos consumir, que estaba encima de la mesa en la agenda, sobre todo del mundo del desarrollo en torno a la soberanía alimentaria, probablemente se va a trasladar a otros ámbitos. Antes decía la evidencia del desabastecimiento, los problemas en las cadenas de suministro. Va a haber consecuencias, lo apuntaba antes también, en el modelo en el que hemos estado viviendo en estos últimos años de globalización. Hay dos posibles caminos y ya los estamos viendo. Uno que apunta hacia políticas nacionalistas, populistas, y otro que apunta hacia un modelo de multilateralismo global. Los dos van a incidir en el modelo de globalización que hemos estado viviendo. La globalización ha tenido elementos muy positivos, pero desde el principio también ha sido un arma que ha hecho daño en sectores importantes de la población de nuestro mundo. Podemos dirigirnos a partir de este momento hacia políticas más nacionales. En la Unión Europea esta tensión la estamos viviendo de una forma muy evidente entre quienes están reclamando una auténtica solidaridad europea y salir adelante todos juntos, y algunos repliegues de algunos países, sobre todo del norte de Europa, más ricos y que no quieren compartir los riesgos, y empiezan además incluso acusaciones de falta de responsabilidad, etcétera, etcétera. Es un debate que no aporta nada, que además refleja muchos prejuicios, pero sobre todo que no construye para el futuro. Y que hay una pregunta en torno a este tema vinculado a la globalización, y es ¿quién la liderará? Había un líder mundial evidente que era Estados Unidos. Estados Unidos no solo no ha sido capaz, sino que ha decidido expresamente, y en este escenario ha tomado una decisión definitiva, pero ya estaba apuntando en esta dirección, que no quiere jugar un papel de líder mundial. Tendrá sus consecuencias para Estados Unidos, pero tendrá sus consecuencias para todos. Entre otras cosas porque quien emerge es China, que curiosamente, después de ser el lugar de origen de la pandemia y haber vivido injustamente una primera reacción de acusación de ciertas responsabilidades, aunque es posible, cada vez parece más evidente también que se ha ocultado una parte importante de la información, China decía ha conseguido posicionarse inmediatamente como el líder mundial que está colaborando con todos, que está proveyendo no solo de información, sino de medicamentos, sistemas de salud, incluso profesionales de la salud que están colaborando en otros lugares, está financiando actividades. El problema aquí es si este liderazgo de China va a llevar a un posicionamiento social, o por lo menos de una parte de la sociedad, donde se identifique que un sistema no democrático pero con capacidad de toma de decisiones puede ser más efectivo y quizá más interesante que un sistema democrático. Y este es un debate que en América Latina, por otros motivos, está muy abierto también. La desafección hacia la democracia es una realidad de muchos lugares, o de una parte importante de la población. Dos últimos temas.
entraremos en un debate que también va a ser muy importante sobre el papel del Estado como vigilante, como controlador. Y esto engancha con alguna cosa que decía al principio relacionada con el tema de los derechos humanos. En este escenario puede ser imprescindible que haya un cierto nivel de control social para el control de la pandemia y exclusivamente para eso. Y sin embargo puede generar escenarios confusos, ¿no? En los que haya un Estado y quizá otros agentes que obtengan y utilicen información muy personal de cada uno de nosotros, ¿no? O información incluso anonimizada, pero que da ciertas herramientas de control social. Ya está habiendo, no relacionado con este tema, pero algunas reacciones que están aprovechando el escenario para una merma en la defensa de los derechos humanos o de las garantías democráticas. China monitoriza a la ciudadanía de una forma muy activa, pero en países con sistemas democráticos como Israel o Hungría están gobernando por decreto, han anulado las capacidades de control de los parlamentos. Esto me parece un tema grave y que puede generar un escenario. ¿Cuál es el papel de la ciudadanía? Con esto voy a terminar. La fiscalización del papel y de la gestión de los gestores públicos. El análisis de los discursos políticos. Y de hecho creo que es algo que está sucediendo muy intensamente en este momento. Nos estamos repolitizando, quizás sin darnos cuenta, porque estamos muy atentos no solo a lo que pasa, sino a quién toma las decisiones por nosotros y con qué legitimidad las toma, y no solo con qué acierto, que es evidente que es algo que hay que controlar, sino en nombre y para conseguir qué cosas. Si lo hacemos bien, y yo creo que esto en todo caso va a suceder, pero dependerá de cada uno que nos vayamos sumando a esta corriente, puede haber una redefinición de prioridades que venga de la ciudadanía, de las prioridades sociales, políticas, de toma de decisiones, del modelo de sociedad que queremos construir o reconstruir. Y que no necesariamente, y que probablemente lo interesante en este debate que nazca de la ciudadanía pueda ser que sea un debate de prioridades, de medios, que no tiene por qué estar necesariamente ligado a posiciones políticas previas. Rompiendo la dicotomía, que por otra parte es perfectamente respetable, no la estoy criticando, entre posiciones más conservadoras, más progresistas, de derecha, de izquierda, de un papel más intenso del Estado, del mercado, etcétera, etcétera. En un escenario como este, las decisiones que hay que tomar son extraordinarias en un momento extraordinario. Y puede haber un rico debate ciudadano que establezca y que fije las posiciones y las prioridades políticas de todos. Los gobiernos muy conservadores en momentos de economía de guerra dirigen la acción desde el Estado. Y no por eso se convierten en peligrosos izquierdistas. Yo creo que aquí hay un debate interesante y probablemente es donde más nos va a tocar actuar como ciudadanía y como organizaciones sociales. Una última reflexión. Es muy importante que tengamos en cuenta que ese papel nos toca jugarlo. Nos toca jugarlo como ciudadanos, nos toca jugarlo como ciudadanos formados, informados y con una cierta capacidad de influencia. Y nos toca tomarlo como organizaciones que están trabajando por el desarrollo de nuestros entornos, de nuestros países, en el caso de América Solidaria, del continente entero. Es un debate que no se va a poder eludir y va a haber que estar bien preparado para tener esta capacidad de análisis, porque las propuestas antiguas ya no van a valer. Va a haber que elaborar propuestas nuevas que respondan a esta nueva realidad. Hasta aquí. Bueno, me ha encantado, Carlos, no lo digo por decir. Yo creo que nos hacía falta una charla o conversatorio, pues así, en este plano más elevado de las relaciones internacionales y de las consecuencias desde una perspectiva más global.
Te prometo que me ha gustado muchísimo. Hay ciertas preguntas ya en el chat. Yo claramente lo digo, voy a hacer abuso de poder y voy a empezar yo con una, si me lo permites, porque he visto como una cosa paradójica, porque bueno, la charla tiene tintes muy, muy pesimistas y muy optimistas al mismo tiempo. Donde sí que tal vez indicas que se puede apuntar a la necesidad de estados más fuertes, pero por otro lado unos niveles de endeudamiento sumado a crisis económicas que tal vez no permitan hacer a los estados ese papel. O sea, no sé cómo se puede jugar eso. Efectivamente, nos podemos dar cuenta de la necesidad de un estado más interventor para cubrir necesidades sociales, pero que se va a ver en una situación bastante crudita precisamente para todas esas políticas públicas. Esa sería mi pregunta. Y luego ya, después de mi abuso de poder, le doy la palabra al resto de la audiencia. Sí, es tal cual lo dices, Javier. La paradoja va a ser esta. Hay algunos análisis que yo he oído mencionar, no los he leído, pero que plantean que en el caso español en concreto, la bajada de ingresos fiscales del Estado para el ejercicio en el que estamos a ser del 50%. Yo no sé si ese escenario es real o no. Puede ser que lo sea transitoriamente, quiero decir, por cuestiones de pura liquidez, se están acordando moratorias para el pago de determinados impuestos, en particular para trabajadores autónomos, pero no solo, etcétera, etcétera. Quiero decir, puede ser que no responda, digamos, a un tema de contabilidad, sino de liquidez. En todo caso, la situación va a ser tremenda. Se va a poder enfrentar porque la capacidad de endeudamiento y además en el caso de la Unión Europea, donde, como supongo sabéis, hay un acuerdo de estabilidad, el acuerdo de estabilidad ha quedado en suspenso. Ese acuerdo de estabilidad obliga a los diferentes estados y en particular a los que formamos parte de la moneda común, del euro, a no tener un nivel de déficit mayor del 3%, no tener un nivel de deuda mayor del 60% del Producto Interior Bruto, etcétera, etcétera. Ese acuerdo se ha puesto en suspenso y porque la situación hace que sea implanteable. El tema es cómo se van a endeudar los estados. Este es el debate en este momento, es decir, si se van a emitir bonos a nivel europeo, lo que significa que será la Unión Europea la que se endeude, o si van a tener que ser bonos individuales, o si los estados, y en particular España, Italia y probablemente otros. La situación en Francia empieza ya a ser de niveles parecidos a los de España e Italia. Van a tener acceso a préstamos del Banco Central Europeo, condicionados o no, etc. Bueno, aparte de ese debate, o sea, el hecho cierto es que la capacidad de endeudamiento va a ser real, con límites, evidentemente, pero la paradoja va a ser ingresos fiscales muy bajos, necesidades sociales muy altas y un papel del Estado que no solo va a tener que ser de Estado protector, sino de Estado inversor también. A esto es a lo que me refería cuando decía que esto va a afectar durante décadas a la capacidad de los estados porque va a generar unos niveles de deuda extraordinarios. En este momento, la deuda de Italia, si no recuerdo mal, lo estoy diciendo de memoria, es el 185% de su Producto Interior Bruto. Es decir, el dinero que Italia debe es casi su producción de 2 años. El de España está por encima del 100%. Nos vamos a ir a la estratosfera. Y esto va a tener consecuencias, es decir, estos 2 meses, 3 meses, 5 meses que nos pasemos, digamos, en esta situación excepcional o hasta que tengamos una vacuna con medidas probablemente menores pero extraordinarias, han cambiado la realidad, la han cambiado de arriba abajo. Este es un momento de cambio histórico. Yo, que ya venía sospechando junto con muchos otros que hace tiempo que hemos dejado atrás la edad contemporánea, que habíamos empezado a vivir un cambio de era real,
Yo creo que ahora ya no va a caber duda y probablemente como sucedió con algunos momentos puntuales en la historia, este será el que marque el antes y el después. El final de la Edad Media, pues unos lo ponen en el descubrimiento de América por parte de Europa o en el encuentro. Revolución Francesa, sí, sí. Claro, Oye, Revolución pues, Francesa. oye, sí, sí, la verdad que de verdad me ha parecido interesantísimo. Y mira, tenemos ciertas dudas, dos en concreto. Bueno, Lea pedía si por favor podías como explicar un poco más ese vuelco migratorio del que hablabas en el contexto de la cooperación internacional, aparte de felicitarte por la charla, a la que me sumo. Y luego Andrea y Arlen, claro, han planteado la duda justo en el momento que hablabas de ello, y era un poco dónde se basa la idea de que todo nació en Wuhan. Yo no sé si eso ya es más una opinión o que es un hecho médico, que es donde más casos empezó a haber y a propagarse la pandemia. De momento tenemos esas dos preguntas. Vale, voy a empezar por esta última y luego voy con la de Lea. A ver, como dije al principio, yo no soy un experto en ninguno de los temas que he planteado aquí. Esencialmente me he dedicado a recopilar información. Desde luego no soy un experto en temas sanitarios y no leo habitualmente las publicaciones científicas que tienen que ver con estos temas. Puedo buscar esta información si les interesa, seguro que la encuentro o pedir a las personas que me la hicieron llegar las referencias. No es que Wuhan estuviera identificado como el lugar en el que, quiero decir, no había digamos, una predicción profética. Sí estaba muy estudiado. Hay algún artículo recientemente publicado de Bill Gates incluso, que hace referencia a que este escenario era previsible, que apuntaba por escenarios previos y en concreto en esa zona de Asia donde recientemente, de una forma más localizada, ya ha habido dos epidemias serias en torno a coronavirus previamente inexistentes para el ser humano, que apuntaban a que esta posibilidad era muy real. Precisamente por eso, entre otras cosas, Corea del Sur ha tenido, aparte de porque se han organizado bien, es que estaban bien organizados desde antes. Es decir, habían pasado por una situación similar de una epidemia, de un coronavirus hace unos años, y estaban preparados para un nuevo escenario porque lo habían vivido. Y lo habían vivido mal, como lo estamos viviendo casi todos en este momento. El SARS hace unos 15 años también afectó en esta zona. Ha habido otras epidemias, el ébola en África, etcétera, etcétera. Es decir, lo que estaba planteado en la literatura científica es que lo que hasta ahora había sido regional, en algún momento llegaría a ser una pandemia mundial, que algún virus de este tipo iba a conseguir lo que efectivamente ha sucedido en este caso. El origen también estaba identificado, hay muchos posibles orígenes, pero es que hay historia reciente y los patrones son similares. El origen de un coronavirus nuevo normalmente tiene que ver con que el ser humano incorpora un virus que viene de un origen animal que afectaba a otros animales. El contagio suele ser por consumo, como parece que ha sucedido en este caso, y los principales focos son en lugares con índices bajos de salubridad y con una cierta costumbre de consumo de animales salvajes. En la literatura científica se apuntaba diferentes posibles lugares de contagio, los lugares de origen, y la zona de Wuhan estaba expresamente mencionada en alguno de estos estudios previos, porque se dan las condiciones. No es una cuestión, insisto, de profecía, es una cuestión de que teníamos
un cierto nivel de análisis de expertos que apuntaba a que esta posibilidad era real. Como dije antes, hay cosas publicadas que son riesgos que quizá no vayan a suceder. Entiendo que es muy difícil tomar este tipo de decisiones políticas cuando uno no ha tenido que enfrentarlas y además ni siquiera intuye que las va a tener que enfrentar. Yo supongo que la sensación vital que hemos tenido cada uno de nosotros cuando el virus se ha ido acercando a nuestra realidad concreta, a nuestro país, a nuestro contexto, a nuestro entorno, ha sido una situación de perplejidad, de sorpresa, de percepción de que las medidas que se estaban planteando eran exageradas o no eran para tanto. Entiendo que esa es una reacción humana y que los decisores políticos han vivido con eso también. Pero el hecho cierto es que esto ha sucedido. Yo recuerdo hace un montón de años, mi padre es geólogo y en España hubo una situación de riada hace unos años que arrasó con un camping y murieron cientos de personas. Y mi padre, que es geólogo, y sabe de estos temas y trabaja profesionalmente en eso, dijo, eso estaba publicado. Y efectivamente, había una publicación del Ministerio de Obras Públicas de 30 años atrás que analizaba esa zona en concreto y que hacía un análisis del riesgo de que sucediera una cosa como esta. Había un libro en el que esto estaba publicado, que decía que eso podía pasar. Que podía pasar en 10 años, en 20 años, en 100 años. Y pasó. Y mi padre, que sabe de ese tema, pues fue capaz de identificar. Bueno, un poco eso. No lo decía tanto en el sentido de que había que haber reaccionado frente a esa publicación científica o a esos análisis. Sí lo digo en el sentido de que probablemente esto nos lleve a una reflexión más profunda y hemos necesitado pasar por esto para ser capaces de analizar que algo está pasando de verdad. Que el modelo de desarrollo de relaciones sociales, de depredación de los recursos medioambientales, etcétera, etcétera, está generando riesgos nuevos y que además nos ponen en la situación de pensar todos juntos que nos enfrentamos colectivamente o nos vamos todos colectivamente a la mierda. Perdón por la expresión. La pregunta de Lea, ¿cuál es el vuelco migratorio que señalo? Lo hago desde una perspectiva quizá muy europea, pero en Estados Unidos está sucediendo también. Hay una perspectiva incluso intraeuropea. En el Reino Unido, por poner un ejemplo concreto, quizá el más extremo, el Reino Unido acaba de decidir que sale de la Unión Europea. Y ha decidido que sale de la Unión Europea, entre otras cosas, aparte porque quiere tener capacidad, digamos, de toma de decisiones propias respecto de su propio modelo de desarrollo económico, social, etcétera, etcétera, con un elemento también, digamos, no sé si llamarle nacionalista, no le pongo etiquetas, pero que quiere controlar, digamos, los flujos migratorios. En parte había un discurso sobre todo respecto del resto de los ciudadanos de la Unión Europea que vivían en el Reino Unido, que su discurso era que se aprovechaban, digamos, de las ayudas sociales que ofrece el Reino Unido con derechos como ciudadanos de pleno derecho por ser ciudadanos de la Unión Europea, mientras que no habían cotizado allí y que, bueno, pero había un componente, yo creo que lo hay también fuerte, digamos, identitario, nacionalista. No diría xenófobo, sí en una parte de la población, pero sí al menos nacionalista. Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, ha tenido que ser hospitalizado. Parece que ha estado incluso en riesgo de muerte como consecuencia del COVID-19. Por cierto, después de haber estado durante semanas haciendo una apuesta por una manera de tratar la situación que desde luego no tenía nada que ver con la que estaban utilizando otros países europeos. Al salir del hospital, una de las cosas que ha mencionado expresamente es lo agradecido que estaba a la extraordinaria atención profesional que probablemente le había salvado la vida de los 2 enfermeros que habían estado con él, atendiéndole 24 horas al día, un neozelandés y un portugués.
el 90% del personal sanitario que trabaja en el sistema público de salud del Reino Unido es extranjero. La situación del Reino Unido es particularmente curiosa y probablemente un escenario como este, he puesto precisamente el ejemplo del Reino Unido y lo que ha pasado con Boris Johnson porque yo creo que va a generar una percepción distinta del papel que pueden jugar las personas migrantes en los contextos en Europa, en Estados Unidos también, y en otros lugares receptores de población migrante, incluidos lugares receptores de población migrante dentro de América Latina, como Chile, por ejemplo, es que hay necesidad de población migrante y, de hecho, el papel de Estados Unidos en estas últimas semanas ha sido, una vez más, perdón, le tengo mucho aprecio al país, muy poco a su actual presidente, casi de una competición burda por la atracción de personal extranjero especializado. En algunas ocasiones, incluso sabiendo que eso suponía descapitalizar los recursos humanos de países en donde esos recursos actualmente, como en cualquier momento, son necesarios. Estoy hablando de personal sanitario, pero es que el escenario que estamos viviendo también ha puesto en evidencia, y en nuestro entorno en concreto, por ejemplo, es muy claramente así, el papel absolutamente fundamental de algunas profesiones que hasta ahora considerábamos, digamos, como del furgón de cola. No estoy hablando solo de las personas que siguen trabajando a pie de obra en los supermercados o en el transporte de las mercancías que necesitamos. Estoy hablando de las personas que se dedican a los cuidados, de las personas que están cuidando a nuestras personas mayores, sea en residencias, sea en domicilios, por ejemplo. Una labor que en España prácticamente de forma exclusiva desarrollan personas extranjeras. A esto me refiero también. La capacidad que van a tener los países emisores de población migrante a pesar de la situación de paro que probablemente va a haber, de desempleo fuerte, pero va a haber demanda de población migrante para cubrir determinados puestos, algunos de alta cualificación y otros de una cualificación no tan alta, pero absolutamente imprescindibles en el escenario que estamos viviendo. Probablemente va a dar algunas herramientas adicionales de negociación a esos estados emisores de migrantes que hasta ahora tenían casi que pedir disculpas porque la población de sus países estuviera invadiendo los países desarrollados y que ahora lo que son suministradores de bienes de primera necesidad, ¿no? Algo de eso puede pasar. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Lo malo es que ya estamos fuera de tiempo. Te da las gracias, Lea, por la respuesta. A ver, te ruego como mucha brevedad, pero me da rabia no leer la última pregunta. Javier Lobatón, que si no estoy confundido es un socio territorial nuestro en Bolivia. A ver, nos plantea que las previsiones, pues eso es la disminución de la actividad económica, la caída de los precios de los productos primarios, la interrupción de las cadenas globales de valor, menor demanda de servicio de turismo, reducción de las remesas e intensificación de la aversión al riesgo. En este contexto, ¿qué posibilidades ves tú del cumplimiento de los desarrollos, o sea, de los objetivos de desarrollo en América Latina en los próximos 2 años? Ahí sí te ruego como brevedad la respuesta, aunque yo creo que intuyo más o menos por dónde va a ir la respuesta. Respuesta muy breve. Posibilidad ninguna. El tema no es cuándo, cómo vamos a conseguir cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. El tema es si los objetivos de desarrollo sostenible son nuestro objetivo político. Es decir, la agenda política, o sea, ¿qué mundo queremos desarrollar? ¿Hacia dónde queremos caminar? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el horizonte hacia el que estamos caminando? ¿Son los objetivos de desarrollo sostenible o nos olvidamos de ellos y esto es un sálvese quien pueda? Ponemos el foco en ir hacia donde habíamos dicho que era razonable ir, más que nunca,
o nos olvidamos de todo y convertimos esto en la ley de la selva. Para mí la decisión es esa. No es si lo vamos a conseguir o no, sino si es el objetivo por el que nos ponemos a trabajar o lo mandamos Al garete. al lugar de las cuestiones olvidadas y nos ponemos a competir en un mundo que va a ser muy confuso y muy complicado. Totalmente de acuerdo. Pues nada, Carlos, de verdad, primero la alegría personal de tener contacto contigo, que siempre es un gustazo, y ya como audiencia y como moderador de la pedazo de charla que te has marcado, que me ha parecido interesantísima. De verdad que no lo digo por decir. Y aquí la gente en el chat dice lo mismo, que le ha encantado la charla, hasta están pidiendo segunda parte, la venganza. Sí, mira, pidiendo segunda parte. Ya lo hablaremos, que el pobre Carlos bastante se ha tenido que preparar todo esto, le llevo tiempo, pero bueno, ahí queda. Pero esto es buena señal, Carlos, eso es que les ha encantado y repito, 1.000.000 de gracias y nada, espero que tengamos contacto temprano, tanto en lo personal como en lo profesional. Perfecto, muchas gracias a todos y a todas. Solo insistir, todo esto son ideas de otros que me he encargado de ir compilando, recopilando y pensando porque me parece importante que lo pensemos entre todos. O sea que, Muy bien hecho. proyecto común y compartido. Totalmente, una maravilla. Pues nada, un abrazo a todo el mundo, a todos y todas, y nada, continuar bien la semana. 1.000.000 de gracias, Gracias, Carlos. Carlos. Me ha gustado mucho Chao. verte. Gracias a Chao, ustedes. chao. Chao, chao. Muy bien, gracias a todo el mundo. Ya cierro aquí. Adiós, Carlos. Chao, Muchas chao. gracias a todos. Gracias por participar.